Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a su podcast Diálogos Inmobiliarios, en donde traemos las mejores noticias sobre el sector inmobiliario aquí en la ciudad de Aguascalientes, pero hoy tenemos una peculiaridad. Nos venimos hasta la Ciudad de México para platicar con Raúl Estrada, quien es director de Coldwell Banker Commercial, y nos van a platicar el día de hoy sobre un tema sumamente importante, que son los análisis de mercado comparativo. Bienvenido, Raúl, muchísimas gracias. Es un placer estar contigo, recibirte aquí en esta tu casa para platicar de un tema bastante importante, creo, para todas las empresas comercializadoras, sobre todo, obviamente, pero también en la parte de evaluación. Yo soy director de la parte de análisis de mercado en la empresa y la parte de evaluación de inmobiliaria también. Entonces trabajamos con varias fibras y el tema relevante, importante y representativo de cualquier ejercicio que hagamos, pues es el mercado. Un placer estar contigo y poder platicar de este tema tan interesante. No, hombre, y agradezco enormemente el tiempo que nos brindas. Sabemos de tus ocupaciones, pero bueno, es muy importante dar el contexto a la gente que nos sigue, a todos nuestros clientes, de qué se trata el análisis de mercado. ¿Qué es un análisis de mercado comparativo, Raúl? Híjole, es muy abierto. En el tema de mercadotecnia, al final lo que te enseñan parte de toda la parte es, primero que tenemos que aprender cómo hacer una segmentación del mercado. Claro. El problema la mayoría de las veces en un tema de análisis y de esto es que de repente no sabemos cómo hacer la segmentación de mercado. Sí. ¿No? Entonces, normalmente arrancamos con una división geográfica casi siempre. No es lo mismo voy a referenciar un poquito Ciudad de México, que es donde nos movemos nosotros, donde está Periférico, y de este lado donde estamos es Lomas de Chapultepec, y cruzas Periférico y es Polanco, ¿no? Claro. Te mueves un poquito a la derecha y sales hacia Reforma. Esa segmentación es súper importante entenderla en una ciudad, llámese como se llame, entender cómo se segmenta por la calidad de las vialidades, por el nivel socioeconómico, por el tipo de construcciones, etcétera. Una vez que tienes esa segmentación geográfica, tendríamos que trabajar la siguiente parte en hacer una segmentación de clase, ¿no? Claro. En el tema de oficinas, ya hace mucho tiempo en México, pues ya estamos trabajando. Hay un instituto que se llama el ICEI, donde estamos la mayoría de las empresas comercializadoras especializadas en este ramo, donde ya se determinó de una manera de decir, bueno, pues tenemos el corredor de norte, el de Santa Fe, el de Lomas, el de Polanco, y eso ya se segmentó de alguna manera. Y de ahí también partió decir, bueno, pues no es lo mismo este edificio que el de enfrente, claro, ¿no? O sea, tienen características diferentes. Unos son más nuevos, otros son más viejos, entonces empiezas a segmentar por el tema de las clases, ¿no? Entonces, en oficinas pues tienes clase A+, tienes A, B y C. En temas industriales tienes clase A, B y C. Antes se manejaba mucho AAA, cosa que ya no se maneja. Normalmente hoy el AAA lo manejas más bien para clasificar el tipo de inquilino o de cliente que vas a tener, claro, dependiendo de sus calificaciones, ¿no? Entonces, pues es parte, lo primero que tienes que entender es eso. O sea, cómo segmentamos geográficamente en una ciudad y después cómo segmentamos por clase, ¿no? En el tema residencial, pues existen ya clases donde dices tema económico, Infonavit los maneja, sociedad hipotecaria los maneja. El tema es nada más ir entendiendo, identificarlos, a qué clase pertenece, para no estar comparando peras con manzanas, ¿no? Claro. O sea, pueden estar en una colonia parecida, incluso en la misma colonia, y pueden ser temas totalmente diferentes. Sí. O sea, una casa sí le invirtieron, la otra no tiene tanto, y pues la clasificación se vuelve residencial, en la otra se vuelve a lo mejor semilujo. Entonces, entender esas diferencias son importantísimas para el tema del análisis de mercado, Luis. Muy bien. Y ahora, se oye y se escucha mucho que cuando nosotros representamos a un cliente o buscamos representar a un cliente, el análisis de mercado para nosotros como comercializadores, como bien lo dices, es sumamente importante. Pero muchas veces el cliente tiene un avalúo. ¿Cuál es la diferencia entre avalúo y análisis de mercado? Entrando al debate. Lamentablemente, para mí yo estoy en las dos partes. Okay. Hago el análisis de mercado y hago avalúos, ¿no? Okay. Lamentablemente, y sí es algo que tengo que poner un poco en la mesa, lamentablemente hay muchos valuadores, no voy a generalizar, como en ningún sector puedes generalizar, pero sí hay muchos valuadores que no tienen este conocimiento de información.
de segmentación, de entender ese tema del mercado, y de repente utilizan comparables que pues están en la zona. Sí. Pues, oye, pues ahí está. Ahí, O sea, lo están vendiendo en la esquina de tu casa, el otro están vendiendo a media cuadra, el otro lo están vendiendo allá. Pero no van más allá de, oye, ¿cuánto tiempo tiene en el mercado? Por ejemplo, esa de la esquina, tiene 6 meses, 1 año, 5 años. No ahondamos como evaluadores en esa parte. Claro. O sea, el tema tiene que ver 2 cosas, y sobre todo cuando empiezas a ver temas residenciales a nivel de sociedad hipotecaria, a nivel de los que te solicitan para trámites, el tema es que te pagan no mucho. Ajá. Y si cobras lo que deberías cobrar para poder hacer un buen análisis, difícilmente vas a tener trabajo. Esa es la realidad. Esa es una parte súper importante. Y la otra es que no le dedicamos mucho tiempo a esa parte. Sí. Entonces, entender esas diferencias, como nosotros como analistas de mercado, pues ya lo tienes como muy claro. Pero cuando sales al campo de evaluación, me acabo de titular hace 2 semanas, ya me dieron la cédula de evaluador. Ajá. No tienes esa expertise, ni tienes ese criterio, ni tienes ya la experiencia de decir, no, espérate, sí están vendiendo en eso, pero pues ni se parece, ¿no? Ajá. Aquella casa, si tú entras, tiene mármol, por ejemplo, y la tuya no tiene ni piso. O sea, hay cosas que tienes que diferenciar. En edificios es lo mismo. O sea, de repente encuentras edificios en obra gris y edificios que ya tienen acabados. Claro. Entonces no puedes, es que se la rentan en 12 y está en 13. Pues eso vale. Oye, pero sí sabes qué tiene adentro, o sea, sí sabes cómo está construida, sí sabes si tiene acabados, no tiene acabados, y sabes si es más caro rentar así o rentar en obra gris. Sí. O sea, ¿cuáles son los parámetros? Y para eso necesitas un montón de experiencia y un montón de análisis, de estar entendiendo el mercado día a día. Y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, la parte de los comercializadores, los brokers de vivienda y esto, tienen mucho más información que lo que pudiera tener un evaluador tradicional en la calle. Totalmente. Pero tampoco la aprovechan a veces. O sea, no saben lo que tienen en las manos hasta que empezamos a sentarnos con ellos y a explicarles, es que esto es lo que se hace con la información y esto es lo que te dice la información. Y es con lo que vas a sustentar tanto el valor del avalúo como el valor para decirle, oye, quiero vender su casa, o quiero vender su departamento, o quiero vender su terreno. Sí. O sea, no puedes dar por válido llegar y decir, pues quieres 100 millones, sale 100 millones. Entonces, para mí el tema radical es ese, que los evaluadores a veces no tenemos eso, y la otra es que no le explicamos como evaluadores también a los usuarios del avalúo, claro, que el valor que yo le estoy dando es un estimado. O sea, no es un valor exacto. Claro. O sea, no hay manera que yo te diga esto vale 100 pesos y en 100 pesos va a llegar alguien y te lo va a dar. Uh-huh. No hay manera. Te van a ofrecer 95, te van a ofrecer 90, y si no eso lo explica el evaluador, uh-huh, pues el dueño, pues obviamente se va a casar con el valor más alto. O sea, no vale. Sí. No, si él dijo que vale 100 pesos, yo no la vendo en menos de 100 pesos, y ahí estás sufriendo por 2 pesos porque te ofrecieron 98, pero el señor no quiere porque el evaluador le dijo que vale 100. Entonces, ¿por qué va a vender su casa 2 pesos más barata? Claro. No debería, pero la realidad es que la evaluación, aunque es matemáticas, no es una ciencia exacta en ese sentido. Correcto. Tiene muchas cosas de subjetividad. Claro. A nosotros nos ha tocado la experiencia donde traemos directamente a la persona que buscamos ayudarle para la venta de su propiedad, y al momento de que nosotros le mostramos la diferencia que hay entre un avalúo y nuestro análisis, se quedan sorprendidos porque es una herramienta que nos sirve a nosotros precisamente para mostrarle cómo se está comportando el mercado. Ahora, tú como analista, ¿qué nos dirías, qué nos podrías decir? ¿Cuál es el gran diferenciador que tiene este análisis de mercado que hacemos nosotros como Coldwell Banker a diferencia de algún otro? Pues mira, yo creo que el tema es la experiencia que puedes tener ya en la carrera haciendo esto. Sí. La parte de pertenecer a una empresa como Coldwell Banker, que al final, si no lo sabes hacer, te van a enseñar a hacerlo. Claro. No es lo mismo salir yo a la calle y decir, poner mi lona y pues aquí sentarme a ver quién me llama, a realmente tener una capacidad de análisis diferente, ¿no? No siempre importante en la parte de nosotros no importa si al final me eliges a mí, Coldwell Banker, para comercializar tu propiedad, pero siempre la recomendación es contrata una empresa seria. Sí. Porque una empresa tiene mucho más herramientas, tiene más estructura, tiene más conocimiento,
y te va a ayudar verdaderamente de una manera diferenciada Claro. a agarrar un broker independiente, ¿no? Independientemente de que casi todos costamos lo mismo Sí. en porcentaje de comisión, es diferente. Y la diferencia es que tú te allegas más de información porque formas parte de una estructura más grande. Totalmente No es lo de mismo acuerdo. estar yo solito ahí viendo a ver qué encuentro Ajá. a tener otra parte, ¿no? Ahora, hoy en día la parte tecnológica es súper importante, entonces hay que aprovecharla. Aparte de la información, hay que aprovechar la parte Sí. tecnológica. Hay herramientas de scrapeo que ya bajas la información de Inmuebles 24, de la Moody, de todas las empresas donde todo el mundo publica información, Sí. las de nosotros mismos, También incluso las de nosotros, Coldwell claro. Banker, y entonces tienes 50 comparables en un ratito. Claro. Algo que un valuador no los va a tener. El valuador va a buscar 6 comparables y con eso va a homologar y va a hacer el tema ya de análisis en la parte de homologación para decir, pues vale esto, ¿no? Y a veces por el tiempo ni siquiera profundizan. Muchas sobre todo para temas hipotecarios, la presión en tiempos es radical. Sí. O sea, te asigna un avalúo y lo quiero mañana en la mañana y dices, espérate. Es imposible. O sea, ¿a qué hora hago ese análisis realmente sustancioso de decir? Obviamente hay muchos que pues salen ya como bolillos porque ya hiciste 20 ahí mismo y ya sabes que son casas Que son lo prototipo. mismo, exacto. Pero hay cosas atípicas que ahí es donde radica la importancia de decir, espérate, pues este no es un bolillo, o sea, esto es otra cosa. Sí. Entonces, como tal, hay que dedicarle tiempo suficiente para no cometer esos errores, porque la mayoría de los evaluadores no comercializamos. Claro. Entonces, no entendemos parte de Mercado. cómo se está comportando el mercado. Totalmente. Y eso es lo que yo les digo a la parte de los comercializadores. Aprovechen esa información. Ajá. O sea, aprovechenla porque van a hacer mejores estudios que nosotros como evaluadores. Esa es la realidad. Pues el que tenga la información, ya sea evaluador o no, es quien va a hacer la información, va a hacer un análisis diferenciado. Sí. Si no tienes esa información ni ese día a día de ir a mostrar casas, ¿no? Tú vas y muestras las casas de la colonia y oye, aquí está esta, aquí está la otra, porque pues te compartes la comisión, te abren las puertas y entonces sí puedes entrar y puedes decir, oye, aquí hijo, esta tiene una piscina que no sabía, Ajá. o tiene un jacuzzi que no sabía que tenía, o tiene acabados de mármol y pues la que yo tengo aquí al lado no tiene nada de No eso. tiene nada de eso. Entonces, los valuadores no entramos a las casas. Si acaso vemos las fotos, no nos da tiempo. O sea, no, en 2 días no vas y visitas 6 casas, 7 casas. Primero porque no te dan el acceso tan rápido, Sí. ni menos si no eres comprador. Claro. ¿no? Y lo que vas a ver son las fotos que te ponen en las páginas. Dime quién pone las fotos feas de una casa. No, en una página. nadie. Absolutamente nadie. No, o sea, te ponen, si no tienen muchas buenas, te ponen las 3 mejores y ya. Sí. El evaluador no va a ir a visitar esa propiedad. Ok, estás tocando un tema sumamente interesante porque al final del día también un valuador, muchas veces tenemos la creencia o se tiene esa creencia que precisamente un valuador, al ser un valuador especialista, te va a dar un mejor resultado y con lo que nos acabas de decir es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces es un tema interesante. No como tal el evaluador, yo lo que voy es simplemente a decir, a ver, déjame ver qué análisis de Ajá. mercado hiciste. Ajá. Con eso es suficiente, seas evaluador o seas inmobiliario, hiciste una opinión de valor como inmobiliario, pues si tú me traes 20 comparables donde tú entraste a las casas y yo te traigo 6 donde yo no entré, donde eso vi en el mercado, Sí. pues obviamente tiene mucho más sustento porque tienes más información y esa es una realidad. Claro. Entonces, yo muchas veces lo que digo es eso, o sea, es que mantener una estructura de análisis de mercado no es barata. Sí. O sea, no es de ay, me voy a la calle y lo hago. O sea, tengo 50 avalúos que hacer o 20 avalúos y me traen de un lado y me jalan del otro. No te da ese tiempo. Claro. Y la realidad es que sí deberíamos pensar como sector de evaluación. Yo lo que decía en algún momento, oye, pues si nos juntamos un montón de evaluadores, que además somos ya un montón después de que empezó todo el tema de la CIF, las escuelas, las universidades, Sí. entonces empezaron a sacar evaluadores por todos lados. Podríamos hacer un tema de decir, oye, necesitamos un tema de información de mercado mucho más sofisticado que nos dé servicio a todos, ¿no? Sí. Pero el tema es
¿Podemos hacerlo? Sí podríamos. Las unidades de evaluación podrían hacerlo porque son instituciones, son empresas que por volumen sí son negocio, o sea, no quiere decir que no ganes nada. Y creo que sí podríamos hacer algo mucho más de ese nivel, para que el evaluador de a pie, que forma parte de esas unidades de evaluación, tenga esa información mucho más sustentada y evitar precisamente mucho estos conflictos de, híjole, pues ya le dijeron 100 millones, yo digo que vale 80, ¿cómo la vendo? Ajá. El señor no va a querer menos. No, ya no va a querer, y no se va. Le pueden llegar 95 y va a decir que no. Exacto. Porque ese señor que es evaluador me dijo que vale 100. Entonces, nosotros técnicamente en la escuela te enseñan la diferencia, te diría radical, entre comercializador nada más y ya estudiar el tema de evaluación. Es un proceso de homologación que normalmente ustedes no tienen. Claro. Donde dices, ¿cómo homologo si tiene cocina integral y aquella no tiene? ¿Cuánto afecta? Ajá. ¿O cuánto no afecta? Entonces, oye, tiene un tema de pisos de mármol, aquel no tiene. Tengo un jacuzzi que aquel no tiene. Tengo 3 cajones de estacionamiento y él tiene 2. ¿Cómo afecta eso el valor de la propiedad? Eso técnicamente sí lo sabemos nosotros como evaluadores. Sí. A lo que yo voy es el tema sustentar la información de mercado, que es la base de todo. Haces 3 análisis normalmente, el físico, el de mercado y el de capitalización. En los tres necesitas mercado. Okay. O sea, en ninguno le haces así. En los 3 necesitas mercado. Y necesitas tener esa capacidad de análisis. Entonces, si te llegas de una base de datos donde tengas mucho más información, más confiable, porque estamos todos metiendo información, pues te va a facilitar. Hoy en las unidades de evaluación ya tienen más ese sentido, donde te metes a una plataforma que es para hacer los avales hipotecarios y ya te dice, aquí está el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema viene cuando dices, el mercado dice que vale 100 pesos el metro cuadrado ahí, pero tu casa tú la ves y dices, pues debe estar más cara o más barata, uh-huh, ¿no? Cuando tú quieres subirlo, quieres bajarlo, el sistema mismo te dice, no puedes. No, okay. Porque el mercado dice que vale, que toda esa zona está en esto. Ajá. Pero además, algo más complicado en México, sobre todo, es el tema de que son valores de salida, Luis, con lo que tú estás comparando. Sí. No hay valores de cierre reales en México, ¿no? Y aunque los hubiera, estarían truqueados. O sea, que al final hay solamente que pagar menos impuestos y todo ese rollo. Entonces tú dices, ok, parto del análisis de decir, el mercado dice que vale 100 pesos. ¿No? Okay. Yo voy y le digo al propietario y la propiedad vale 100 pesos y él va a querer 100 pesos. Ni siquiera le dijiste lo que te decía hace rato, oye, espérate, aquí hay un margen de negociación que puede ir hasta el 20%, claro, dependiendo de las características de tu vivienda. Oye, hay oferta, no hay oferta, hay demanda, no hay demanda, está bien ubicado, no está bien ubicado, tienes mantenimiento, no tienes mantenimiento. Todo eso va a pegar a la hora de negociar con un comprador. Todo. Y si eso se lo explicara a un evaluador, sería un poquito más fácil entender para todos y que la dinámica fuera diferente. Okay. Porque pues yo sé que esa la quieren vender en 100 pesos, pero no sé mañana realmente en cuánto la vendieron. Claro. Ustedes que están en el mercado pudieran tener un poquito más de información. Sí. No sé si sea fiable o no, pero pudieran tenerla, decir, oye, no, ya me dijo mi cuate que la vendió en 100 pesos. O sea, ya es un comparable, ¿no? Exacto, pero nada más es creer lo que crees, exacto. ¿No? Pero estaba comercializando en 120, a 100 pesos, pues no, pues es un margen fuerte de negociación. Claro. Que normalmente el dueño de una propiedad no está dispuesto a absorber. Totalmente de acuerdo. Y como bien lo comentas, al final nosotros tenemos esa herramienta que tiene al final del día un respaldo de una marca que tiene más de 110 años en el mercado inmobiliario y que al momento, como te decía, de que nosotros mostramos esos números, la gente queda totalmente de acuerdo al decir, no, si sabes que si tienes una herramienta súper poderosa. Ahora, ¿tú qué le dirías a esa gente que, por ejemplo, aún está indecisa o que cree que tiene esa creencia de que su propiedad vale tanto, pero cuando realmente le demuestras a través de estos análisis de mercado que su propiedad quizá no tenga ese valor? ¿Cuáles son los elementos más importantes que crees que tiene esta herramienta que nosotros tenemos? Mira, más que la herramienta, yo te diría el tema de confiabilidad de una persona
normalmente no va hacia la tecnología, va hacia la otra persona. Ok. Entonces, en la medida de lo posible, mientras tú presentes esa información, que no es que tienes experiencia, que conoces el mercado, claro, y que además tienes toda esa información del mercado, pues se hace mucho más confiable para la otra persona entender un poquito y decir, tienes razón, ¿no? Okay. Vamos a hacerlo, ¿no? Hoy en día lo que te diría en la parte de evaluación igual es, si yo hago un avalúo y tú haces otro y los dos somos especialistas en evaluación, aunque tengamos los mismos 10 años de experiencia, te firmo que vamos a llegar a valores diferentes. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Bueno, puede haber un margen donde dices, normalmente el mercado te dice, si está más o menos 10%, está bien, pero para un cliente el 10% del valor de la vivienda, claro, pues es un montón de dinero, pues es tu patrimonio, es lo que estás poniendo en juego. Entonces yo creo que el tema es más la confianza que tú puedes generar en ellos con la información que tienes para decirle, oye, no está bien. Claro. O sea, sí hicieron un trabajo, técnicamente está bien sustentado, sí tienen comparables, porque pues, lo hicieron con comparables, pero a lo mejor en la homologación, en la selección de los comparables, oye, te seleccionaron una vivienda de interés social de allá y la tuya no es interés social, o te seleccionaron una vivienda residencial y la tuya no llega a ese nivel. O inclusive hasta un terreno, ¿no? De ahí de la misma zona. En los terrenos es mucho más complicado, Luis. Ese ya es un tema que en evaluación se ha venido trabajando mucho, entender esa parte, ¿no? En los terrenos puede ser un terreno que sea el vecino, pero probablemente no tenga ni el mismo uso. Claro. O sea, no es lo mismo construir en una vialidad primaria donde tienes usos diferenciados, puedes hacer comercio, puedes construir más niveles, que tenerlo en la calle de atrás. No importa que la calle de atrás sea también una avenida grande, mientras el uso de suelo te dio otra cosa. Claro. Ahí se vuelve mucho más especializado ya hoy en día. El mercado antes, en evaluación, yo llevo, no voy a decir casi 30 años en este rollo, pues no tenías la información que hoy tienes a la mano. Antes era todo de a pie y tenías que recorrer la zona y hacer el análisis a pie. No tenías toda la información tecnológica que hoy sí tienes. Sí. Y normalmente lo hacías así, pues dices, oye, pues están vendiendo el terreno de la esquina, están vendiendo el de acá, están vendiendo el de acá, pero entre todos dice que el promedio es 100 pesos, ya cabe, ¿no? Técnicamente homologué una con otra, ya dije, oye, allá dicen que si está en esquina vale 20% más, digo 15% más en tesorería, si está en una avenida principal vale 20% más, entonces tengo que ir homologando, bajarle el precio, subirle para decir, entonces el mío vale tanto, ¿no? Antes así lo hacías. Sí. Hoy, en un inmueble, en un terreno pequeño, residencial, no tienes tanta esa variación y sí lo puedes hacer de esa manera. Pero cuando ya hablas de extensiones un poquito más grandes de terreno, sí tiene una vital importancia que entendamos el uso de suelo. Claro. El uso de suelo es la base para poder decir cuánto vale ese terreno. Si no, estamos perdidos en eso. Y ese sería un tema súper interesante abordar, yo creo que en la siguiente plática, en la siguiente invitación que nos hagan, porque sí es un tema sumamente interesante, porque al final el dueño piensa que porque se construyó, como tú dices, algo a un lado, el valor de su tierra tiene el mismo valor, cuando realmente no es así. Pues por último, Raúl, agradecerte, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una plática sumamente enriquecedora. Nos llevamos muchos conceptos, obviamente que los vamos a ir aplicando a nuestro día a día. Y bueno, no sé si nos quieras comentar algo sobre el mercado actualmente. ¿Cómo ves tú el mercado hidrocálido? Mira, el mercado yo creo que en la mayoría de las regiones hoy te diría el mercado más explosivo que puede tener, que tiene un dinamismo, es el industrial. Claro. Y el tema industrial en el Bajío hace una parte importante. Lamentablemente desde lo que yo veo y analizamos desde aquí los requerimientos, no veo Aguascalientes como un mercado fusionado con el Bajío literal, ¿no? O sea, Querétaro, Guanajuato y este rollo. Ajá. Y el tema de la seguridad en Guanajuato, que ya le empezó a pegar un poquito a Querétaro, puede ser un detonante que si Aguascalientes tuviera un poquito más seguro, lo pudiera detonar. O sea, lo que nosotros vemos es el mercado, es donde hay negocio, donde puedes poner industria, pues va a haber un crecimiento de población. No hay de otro. Sí. La población migra. Querétaro, si lo ponemos como ejemplo, pues es la población que más ha crecido, con más migrantes de todos lados, de Monterrey, de la Ciudad de México. Es más, la vez pasada me decía un amigo que sí es de Querétaro, decía, es que
es que ya los de Querétaro somos bien poquitos. Sí, sí. O sea, sí, ya la mayoría de acuerdo. es toda gente foránea. Uh-huh. Entonces, toda la infraestructura que te generó la industria aeroespacial, por ejemplo, poniendo su propia universidad, abriendo centros de trabajo, pues hace que la gente voltee para allá. Claro. Entonces, mientras no se pueda constitucionalizar la parte industrial o la parte de oficinas, que además está muy céntrico. O sea, si tú ves el tamaño del mercado de oficinas en México, en la Ciudad de México hablando, sí, contra Querétaro, contra Monterrey, contra Ciudad de Guadalajara incluso, que son ciudades principales, es enorme comparado con ellos. Entonces ya no te voy a decir Aguascalientes, San Luis Potosí. O sea, no tienen esa infraestructura, está muy concentrado todo en la Ciudad de México. Okay. Esa es la realidad. Claro. Entonces, creo que al final el mercado puede ser una parte importante. Hay que encontrarle el sentido porque tienen mano de obra, o sea, tienen todo para crecer. Claro. El tema es que el gobierno se ponga las pilas también. O sea, el gobierno, en el tema industrial, el tema de gobierno de cada estado es fundamental para oportunidades, concesiones, o sea, para un montón de cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente, agradecerte el tiempo, el espacio y ojalá y podamos repetir este tipo de charlas a la siguiente temporada, porque realmente nos dejaste con mucha información y que, como te decía, información que vamos a ir aplicando al día a día. Pues muchísimas gracias nuevamente, agradecerte, no sé si tengas redes sociales o ¿no? Perfecto, me buscan en Coldwell Banker Commercial, ahí me encuentran, Raúl Estrada. Ajá. Y ahí estoy. Bueno, y así tienen algún asunto que quieran ver con él, lo hacemos a través de nosotros con gusto. Y bueno, pues agradecerles también a ustedes. Muchas gracias por el tiempo, gracias por esta plática y seguimos en contacto. Hasta luego.